Bienvenidos. Se viene una semana crucial. Mañana toman decisiones sobre lo que es violencia política contra la mujer en el TCE. El martes hay una audiencia de eso. El Consejo de la Judicatura debe decidir sobre el concurso de jueces. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre el reglamento para un narcofiscal como el que quieren ahora al poner unos requisitos absolutamente laxos. El CNE avanza sin que nadie se lo impida en un proceso por el cual debía haberse renovado por lo menos parcialmente hace buen rato, mientras los problemas fundamentales del país se agravan en el caso del desempleo y de la economía y se estancan, porque avances ha existido sin duda, pero mayores no, en el combate a la inseguridad. En todo ese contexto, Quito reclama la presencia de sus líderes en la participación de la discusión nacional, que en su mayoría brillan por su ausencia. Y si analizamos los 17 candidatos a la presidencia de la República, en muchos de los binomios, sino en casi todos también. ¿Por qué Quito perdió su liderazgo político? Es algo que vamos a analizar con dos quiteños en Guayaquil, para todo lo que eso revela. ¿Ya? César Ron, ingeniero quiteño, cuyo liderazgo empresarial y político creció y se sostuvo en Guayaquil, y Juan Carlos Solines, ex candidato a la vicepresidencia de la República, doctor, experto en una serie de tecnologías y aspectos legislativos, pero sobre todo en telecomunicaciones. Vía Zoom estará quien encendió la chispa, Martín Pallares, del podcast Politizados con Roberto Aguilar, y autor de un artículo que sacudió a todos hace un par de semanas. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches. La trayectoria de mis dos invitados es ampliamente conocida porque son políticos o por lo menos han hecho política. César Ron incluso estuvo como precandidato en la anterior coyuntura presidencial, cuando todavía estaba en el PCC, y hace poco fue ministro de Transporte en el gobierno de Guillermo Lasso, compañero de fórmula de Guillermo Lasso. Fue en cambio Juan Carlos Solines a la vicepresidencia de la República y también fue candidato a la alcaldía de Quito. Esto solo para ilustrar los antecedentes que avalan la presencia de ambos. Pero lo que importa es la respuesta de ambos, César. En su caso particular, usted es un fenómeno político, es un serrano que triunfa en Guayaquil, ¿ya? Y que además habla como mono ahora, que fue estrella de la Universidad Católica, cuando había uno que brillaba más, por lo cual se lo recuerda menos, que era Vinicio Ron. Y ha sido un gran líder empresarial, un putal de la pesca y su crecimiento en el país. ¿Por qué Quito ha perdido su liderazgo político? Carlos, buenas noches. Juan Carlos, Martín, a la distancia, a todos los ecuatorianos que nos escuchan esta noche. Hay que analizar la coyuntura política de los últimos 20 años, cuando Quito tenía pues los principales partidos políticos, que además fueron gobierno. Me refiero a la democracia popular o la democracia cristiana y a la izquierda democrática. Y antes de eso el socialcristianismo que nació allí. Y antes el socialcristianismo en la época de Camilo Ponce, porque correcto, de ahí nace el Partido Social Cristiano con Ponce, con Sixto Durán Ballén, y luego pues hay una mutación del Partido Social Cristiano de ser un partido de Quito, serrano, y viene a la costa y es un partido costeño, guayaquileño, desde que Febres Cordero es presidente y Nebot alcalde de Guayaquil. Es decir, Quito dejó de gestar la política con partidos políticos y eso explica en parte el fenómeno. No solo eso, Quito se ha arrinconado solo.
Quito se ha arrinconado solo. Qué interesante expresión. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que hemos visto en las últimas elecciones de alcalde de Quito que ganan los alcaldes con 18.3, con 21.5, es decir, ni siquiera se acercan a una minoría grande, importante, un 40, un 45% que les dé legitimidad. Y entonces, ¿qué pasa? Todos los alcaldes últimos de Quito llegan y son cuestionados por todo el mundo. Por todo el mundo. Pero ese cuestionamiento, Carlos, ¿no? Se queda ahí. Se queda ahí. Porque no hay el siguiente paso. ¿Qué es? Que es estructurarse. Ser un relevo, una alternativa válida. Hay que estructurar. La política tiene que estructurarse, tiene que armarse, ¿no es cierto? Tiene que buscarse. Y entonces vemos que no hay consensos, que no hay diálogos, que no hay conversaciones. Concertar, peor. Acuerdos, menos. Ok. Y eso de Quito, igualito, está pasando el día de hoy en el Ecuador, lamentablemente. De eso vamos a hablar también, porque en algún rato examinaremos la papeleta presidencial de 17 binomios. Deja de bostezar. No te me duermas aquí. ¿Ya? Haz la siesta. ¿Ok? Sí, pues. Yo veo allá para mi camarógrafo y veo el león de la Metro Goldwyn Mayer. Es verdad. Entonces me desconcentra. Disculpa. Y si vas a bostezar, track. ¿Ok? Sí. Mientras más viejo, más jodido y más exigente. Disculpa. Y ustedes también. Ok. Ahí hay un factor interesante, doctor Juan Carlos Solines, del cual usted fue parte. Dice César Ron que la dispersión es uno de los problemas que han tenido en Quito. Usted fue candidato a la alcaldía cuando se les exigía a los 5. Estaban César Montúfar, Paola Ventimilla, usted, 2 más que no recuerdo. Una tendencia, por lo menos democrática, todos muy cercana. ¿Es eso lo que incide en que Quito pierda su liderazgo político? Gracias, Carlos, por la invitación. Un gusto estar aquí con César. Un saludo a la distancia, Martín, y a toda la audiencia. Pienso que el concepto de liderazgo es muy complejo. Es decir, existen libros, teorías, estudiosos del concepto de liderazgo y lo que se define por liderazgo. En el tema que nos ocupa, el liderazgo en Quito, hablamos y nos referimos a un liderazgo político. Y el liderazgo político tiene varios componentes. Primero, un componente de reconocimiento de la figura, ¿no es cierto? Hay una persona que está escondida tras bastidores, no puede convertirse en un líder, tiene que conocerse, darse a conocer. Otro elemento importante es una idea que representa, ¿no? Y pienso que eso se canaliza a través de los partidos políticos. El reconocimiento ha estado muy vinculado a los medios de comunicación. Entonces ya tenemos 2 elementos ahí importantísimos en la construcción del liderazgo, que son partidos políticos, medios de comunicación. Y evidentemente las características del líder, ¿no? O la de lideresa, es decir, que sea una persona carismática, que sea una persona con magnetismo, que tenga discurso, que pueda transmitir esas ideas que representa, ¿no? Que representa su partido. Cuando hablamos de una descomposición o una ausencia o carencia de liderazgo, en este caso en la capital de la República, porque no creo que es un fenómeno solamente de Quito. Yo pienso que se puede aplicar y replicar en otras ciudades. Hay una puntualización, eso es cierto. Pero lo grave es que Quito es la capital. Sí. Lo grave es que Quito es y tiene que ser y ha sido, como lo es Washington en Estados Unidos, por ser ahí la sede del Congreso, Quito la sede del Parlamento y toda la institucionalidad, la mata de la generación de esos líderes. Entonces, correcto. Eso es lo grave en el caso de la capital. Y eso por eso llama la atención y por eso nos ocupa este día de hoy. Es más, algún rato fue la hegemonía del talento. Así es. Ya, en Quito decían, acá pensamos, los monos producen, los serranos creamos. O sea, a ese extremo llegaba la cuestión. Sí. La intelectualidad estaba en Quito, o las industrias estaban en Guayaquil. Así es, así es. Y Quito, y es una de las razones probablemente que explica la situación de carencia de liderazgo en Quito, esa extremada politización de la ciudad. Porque ahí está el gobierno central, ¿no? Ahí está la asamblea, antes llamada Congreso. Entonces, el epicentro de la política es Quito. Pero usted mencionó un factor, perdón, que para mí es muy importante. Medios de comunicación. Los medios de comunicación. El hecho de que los medios de Quito hayan perdido su preeminencia, de que haya perdido 2 periódicos. Hoy nomás hablábamos de 10 años de desaparición del diario Hoy. Hace tiempos del tiempo, hace poco El Comercio. De que sus radios no tengan la dimensión nacional que tenían antes.
de que la televisión, no es una casualidad, que desde Guayaquil se genere opinión política antes. Yo iba a hacer cero tolerancia a Quito los domingos. ¿Ok? Ahora produzco este programa desde acá, que es el único programa de televisión de opinión diario convencional que hay en el país, por si acaso. Y eso tiene que ver también porque en el escenario, en los sets, se gestan los líderes, se miden. Pero más allá de lo simbólico que mencionas, Carlos, que ya no tenga Quito, la capital del Ecuador, no tenga periódicos, con excepción de La Hora, pero que no tenga los periódicos tradicionales, ¿no? Es un elemento que refleja por qué, por ejemplo, durante la época caudillista de Correa de los 10 años, Correa encontró en los medios su legítimo contradictor porque a través de los medios sabía que podía surgir un liderazgo que le haga frente. Entonces había que aplacar a los medios, controlar a los medios, porque de allí viene el factor de reconocimiento de los líderes. Ya, sigamos avanzando, ¿no?, las explicaciones. Y pienso que eso es importante para entender lo que está pasando. Ok, sí, primero queremos entender por qué pasa. Luego, si hace daño que pase o no, ¿o cuál es el problema de que desde Fabián Alarcón no tenga el país un presidente quiteño? Porque nos metió en este berenjenal, porque él a veces también usa ese término, es Martín Pallares. Martín, gracias por seguirnos, bienvenido. Especialmente por su artículo de hace 2 o 3 semanas. Ya. Algunos lo vieron también como regionalista. Allá los serranos están descontentos porque no haya en el Ecuador un presidente de Quito, quiteño. Yo sé que su preocupación va más allá de eso. ¿Qué lo motivó a poner el dedo en la llaga y qué sacamos de positivo de esta discusión? Sí, Carlos, hola. ¿Cómo está? Hola con Juan Carlos y con César. A ver, yo planteé ese artículo porque independientemente de que sea regional o lo que sea, es un fenómeno. O sea, ¿qué pasa con los quiteños? ¿Qué pasa con Quito? Creo que es un tema que tiene que ser analizado como lo está haciendo en este programa. Me parece excelente porque creo que es un tema complejo que debe agrupar un montón de variantes y variables sobre por qué Quito está renunciando a tener un liderazgo político nacional. Teníamos, o sea, tú has dicho, Fabián Alarcón fue el último presidente quiteño, pero antes por lo menos había dirigentes políticos como Rodrigo Paz, como César Vallejo, como Rodrigo Borja, como, no sé, que si bien no estaban en funciones en algo, eran personas que creaban corrientes de opinión, plataformas de opinión, y que eran líderes. Ahora no, casi que no existe ni siquiera eso, Carlos. Martín, más allá de esto, ¿qué otros factores neutralizan, para no usar un término feo, castran, pasman a estos líderes políticos? No sé si mi memoria funcionó, Juan Carlos, cuando decía que en esa candidatura, aparte suyo, de César Montúfar y de Paula Ventimilla, los otros 2 candidatos eran Paco Moncayo, que me acuerdo que no fue un debate en la Cámara de Comercio, y Juan Carlos Holguín. Sí. Ok. Quito, a estos 5, en vez de reciclarlos, catapultarlos, renovarlos, los encerró, los aplastó. No ganaron para la alcaldía. Los 5 son culpables de que haya ganado Yunda. Hasta luego. O sea, Quito está pretendiendo también líderes infalibles y pluscuamperfectos. El arrastre que hicimos, me incluyo, también fui de sus críticos, con un líder joven en emergencia que la embarró, sin duda. Estuvo aquí el viernes, Juan Esteban Guarderas. ¿No es la propia clase política quiteño, la élite de la cual ustedes periodísticamente forman parte, yo también, quienes estamos haciendo así, a uno apenas saca la cabeza? A ver, yo voy a ser más duro que tú, Carlos. Yo creo que son las élites quiteñas las que se han acomodado al poder. No importa si es Noboa, no importa si es Lazo, no importa si es Lenin o Correa. Las élites quiteñas, cuando digo élites no digo la gente de más plata. Correcto. Cuando digo élites son las élites donde se generan estos liderazgos. Las élites se acomodaron muy bien al poder. Estás pensando, Martín, estás pensando disputar el poder a nadie. Estás pensando no solo, perdonen el tuteo, disculpen, está pensando, Martín es un poco más joven que yo, aunque se pinta el pelo blanco,
¿Está pensando en las élites empresariales, en las académicas también y en las gremiales, por ejemplo, Colegio de Abogados, universidades, Cámara de Industrias? En todas. Wow. Fíjate, la academia en Quito no genera debates, hacen cosas muy interesantes y hay foros sobre distintos temas, pero de ahí no sale una sola figura. Yo creo que las élites quiteñas están cómodas con el poder porque están haciendo negocio con los distintos gobiernos que nos han tocado desde Correa hasta acá, y yo diría que hasta incluyendo a Correa. Vamos a explorar eso enseguida. Los empresarios más potentes de Quito financian las campañas que van desde Luisa González hasta cualquier otra que tenga posibilidades. Yo creo que, y en eso puedo ser duro con ciudadanos yo creo que están muy bien acomodadas, no tienen necesidad de disputar el poder a nadie, están tranquilas. Y esto no quiere decir que no esté de acuerdo con lo que acaba de decir César o Juan Carlos, porque creo que hay varias cosas que están ahí. Yo creo que el correísmo también quiso aniquilar a las élites y a los liderazgos quiteños, quiso aniquilar a Quito como un centro de identidad y de pensamiento y de muchas cosas, ¿no es cierto? Y acabó con las fiestas de Quito y hizo muchísimas cosas que hicieron con las fundaciones que funcionaban con el municipio. Entonces, él también quiso desbaratar. Enseguida seguimos, Juan Carlos. Enseguida seguimos con Martín. Por si acaso va a estar a lo largo de todo el programa. Usualmente lo consultamos en un bloque, no. Él prendió este incendio, ahora que haga de bombero. ¿Ya? Permítanme, antes de revisar cómo incide esto en las candidaturas presidenciales, recordarles que estamos por Facebook y YouTube de Ver a Su Manera. Me abstraje del tiempo un rato porque está tan fascinante lo que estoy oyendo y es tan diverso. Y sobre todo porque no coincido y eso hace el programa mejor. Facebook y YouTube de Ver a Su Manera. Estamos en Stream TV Cable por Canal 15 de Vito TV o 709, si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión, señal abierta solo allá en Manaví, canal 9 allá. Los domingos no está con nosotros RTU, sí, en cambio, Radio Centro 101.3 FM, en audio y en imagen por sus plataformas digitales, Candela con K, que es 89.3 FM en Manaví, desde Puerto Viejo, La Bonita del centro del país en Riobamba, también 89.3 FM para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, Radio Sucesos, 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. Vean cómo esto ha incidido, de acuerdo a este magnífico reporte, en las candidaturas a la presidencia de la República. La elección presidencial de 2025 puede ser la de mayor número de candidatos después del regreso a la democracia en 1979. 17 binomios fueron designados por el mismo número de organizaciones políticas. Y la papeleta hasta ahora quedó así. Por Centro Democrático, José Serrano buscará la presidencia. Ana Bernal va por la vicepresidencia. A Unidad Popular la representarán Jorge Escala y Pacha Terán. Andrea González y Galo Moncayo son el binomio de Sociedad Patriótica. Pueblo, Igualdad y Democracia se decidió por el ex general de policía Víctor Arauz para la presidencia y Cristina Carreira para la candidatura a la vicepresidencia. Luisa González y Diego Borja representarán a la Revolución Ciudadana. Henry Kronfle y Dayana Pazley al Partido Social Cristiano. El presidente Daniel Noboa va por la reelección con María José Pinto como candidata a la vicepresidencia. Luis Tillería, que en principio se propuso por el Movimiento Amigo, terminó en Avanza y lo acompañará Carla Rosero. Carlos Rabascal y Alejandra Rivas son el binomio de Izquierda Democrática. Juan Iván Cueva y Cristina Reyes participarán por Amigo. Pedro Granja y Verónica Silva son los candidatos del Partido Socialista. Pachacuti ratificó a Leonidas Issa y será acompañado por Katiuska Molina.
El expresidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, se presentará por Democracia Sí, junto a Marta Rizzo. Creo se decidió por Francesco Tabacchi y Blanca Sacancela. Jan Topic fue el último en confirmar su participación. Buscará la presidencia por suma en lugar de Pedro Freile. Lo acompaña la comunicadora María Cristina Calderón. Construye participará en 2025 con Henry Kronfle y Carla Larrea, mientras que el Movimiento Reto apuesta por Eduardo Sánchez y Katia Caicedo como su binomio. Sus carpetas serán revisadas para verificar que no tienen inhabilidades y recién se podrán inscribir entre el 13 de septiembre y el 2 de octubre. Como notarán, ese reporte de Patricio Díaz de Coavisa no tiene una actualización porque al momento de hacerlo estaba todavía María Cristina Calderón como compañera de binomio de Jan Topic, es Carla Larrea Falconi. No, Carla es de Henry Cucalón. Es Michelle Calvache. Híjole, con gracias. Concierto de nombres aquí. Ex vicepresidenta del CPCCS. ¿Ok? Lo claro aquí es que en los candidatos más opcionados, Daniel Noboa, Luisa González, Henry Cucalón, Jan Topic y Henry Kronfle, ninguno es de Quito. Y decías, ingeniero Ron, Martín Pallares, que una de las razones es que las élites quiteñas se han acomodado al poder. Es decir, ya no necesita Quito promover desde su capitalidad una figura local que se haya cuajado ahí, o quiteña, porque negocian con el poder, que es lo que en el fondo quieren. ¿Es así? Eso es muy lamentable. ¿Es así? Porque quizás los 10 años del correísmo, casi 11 años, llevaron pues a las élites a establecer una relación que al final del día pues les generó beneficios. Y entonces si yo pude negociar con el cuco y hablar con el cuco, ¿no?, y bailar con la más fea, pues el resto me resulta más sencillo para mis intereses. Qué interesante. Pero nos estamos olvidando de lo fundamental de la política, que es el servicio, que es el cambio, ¿no es cierto?, que es construir. O sea, esas élites que Martín señalaba han privilegiado el hacer negocio por sobre el hacer país. Sí, pero a ver, ahí hay que diferenciar dos cosas. Esas son élites empresariales. Él incluyó también a los colegios de abogados, incluyó a las universidades. Élites políticas también que se acomodan con el poder. Sin duda, Carlos, sin duda. Eso está viviendo el Ecuador. Y de paso, eso no es lo normal, para eso no se los elige, para que los distintos gremios empresariales, en vez de enfrentar al poder, saquen lo mejor de él y allá vean ustedes qué resuelven. No, pues, entonces ahí ya apaguemos la luz y cerremos la puerta. ¿Usted cree que todos los líderes son como usted? Y vámonos de aquí, ¿verdad? Cuando usted presidió... No, así no es. El grupo de la Cámara, Cámara de Pesquería del Ecuador, ¿era César? Así es, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería. Hay que enfrentar. Y el líder empresarial tiene que enfrentar y defender al gremio, a la producción, para que la producción pueda cumplir con esa grave responsabilidad social que tiene, generar trabajo. Juan Carlos Solines, usted que vive en Quito, ¿es así el fenómeno como dice Martín Pallares? Yo puedo estar de acuerdo con Martín de que las élites se han acomodado y pueden sacar provecho del poder de turno, pero no pienso que ahí está la explicación. Primero, porque Quito como ciudad no propone liderazgos. Segundo, las élites tampoco proponen liderazgos. No es que el conglomerado de la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria... liderazgos? ¿Poner un candidato? Poner un candidato o financiar o auspiciar un candidato. Aquí el problema es que los partidos políticos, que están absolutamente desmembrados y desarticulados, no tienen o no cumplen su función principal, que es la de generar cuadros y presentarlos a la sociedad representando ideas. Y entonces, ¿por qué a la inversa usted, que fue y es de opinión ahora, pero fue un líder político notable en Quito, no pide que lo propongan? Digan, señores, aquí está mi hoja de vida. Si va a rabascal de partido en partido pidiendo uno que lo postule, ¿por qué usted no va y dice, señores, quiero otra oportunidad? Es que, Carlos, eso es bochornoso. Porque no estamos hablando de un campeonato de fútbol en donde es decir, yo quiero servir. No, y peor con su hoja de vida. Aquí está, póngame. El liderazgo tiene que construirse sobre un proyecto de ciudad, sobre un proyecto de país, sobre ideas claras, y ese canal es el partido político. Entonces, tú mencionaste, los partidos políticos no están gestando esos proyectos. No existen partidos políticos. Peor. No existen partidos políticos. ¿Usted ratifica eso? ¿Usted que estuvo en un partido político muy estructurado, César? A ver, los partidos políticos no cumplen con la función del partido político. O sea, si existe, pues no cumple. Claro.
Porque, ¿qué ¿Qué pasa? es cuál? Porque electorales. existen porque están ahí, ¿no es cierto? Son maquinarias electorales. Son maquinarias electorales, ¿no es cierto?, que están preocupados de las elecciones. Exacto. Pero las elecciones no es democracia. Las elecciones no resuelven los problemas del país. Las elecciones no construyen, ¿no es cierto?, liderazgos, ni tampoco construyen, ¿no es cierto?, planes que se necesitan y reformas en el Ecuador. Carlos, hoy estamos aquí sentados. ¿Qué reforma importante para el país que se cae en pedazos han planteado estas 17 organizaciones que se presentan ahora con candidatos? Hasta ahora ninguna. ¿Hemos escuchado algo? Hasta ahora ninguna. De cambiar la Constitución o de ir a un plebiscito constitucional, ¿no? Y de mandar la Constitución de Montecristi al tacho de la basura porque es la causante de todo este desbarajuste que tiene el Ecuador. Sí. Mencionaste, Carlos, a los últimos líderes que tuvo Quito, Yamil Maguad, Rodrigo Paz, Rodrigo Borja, Paco Moncayo. Se pertenecían a partidos, construyeron su carrera en los partidos. Y a cuatro Yamil luego empezó- emergentes, Yamil César empezó en- Montúfar, Juan Carlos Solines, Paula Ventimilla, Ya. Juan Carlos Holguín. En el caso de que E incluyamos a Andrés Páez. En el caso que citas de por qué no se unieron, porque los medios de comunicación y muchos periodistas han querido meternos en la lógica del enfrentamiento y la polarización correísta, no correísta, y entonces decían, únanse para que no gane el correísmo. Esa era la final. Eso no es política ni democracia. El construir liderazgo significa participar en elecciones. Y si somos 15 o 20 candidatos, pues que ganen los mejores y que se vayan decantando los liderazgos que realmente valen la pena y los otros no volverán a participar. Ok. Pero no puedes forzar porque si no gana el cuco, ¿no? Eso es desnaturalizar la política. Fascinante. Como les dije, discrepo, pero aquí no estoy para decir lo que pienso yo, sino para entender lo que piensan ellos. Volvemos enseguida con más. Una opinión de Gabriel Hidalgo que le dio recién a Democracia TV y luego la de Ricardo Novoa, que va a estar aquí mañana en el programa de lunes. El fracaso de alcaldes quiteños tras Paco Moncayo, en contraste con el éxito de León Febres Cordero y Nebot de 1992 al 2019, hicieron creer a buena parte de Quito que un buen administrador para presidente vendría de Guayaquil. A ese factor se unió la carnicería entre líderes locales ascendentes, cuyo fraccionamiento hizo posible el triunfo de populistas y pseudo-revolucionarios dentro y fuera de Quito. Estamos tratando por qué Quito perdió su liderazgo político y encontrando de paso una serie de claves para aplicar en este momento en la selección nacional que luego va a terminar en una elección nacional con los aprendizajes que deja ese vacío de liderazgo que en ese y en muchos otros sentidos a Quito le ha hecho perder algo que no puede perder, su capitalidad. Porque como capital de la República, otra cosa es que yo no viva allá, pero no puedo dejar de reconocer lo que significa ese aportado al país. Como capital de la República, no solo tiene el derecho, tiene la obligación de aportar proyectos nacionales al pensamiento nacional. Y se han quedado en discutir los 22 vehículos para los concejales de la alcaldía de Quito, que está bien. Pero eso no es el tema más grave a nivel nacional. OnePlus es el canal que nos reproduce 48 horas después, a las 6 de la mañana. Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo emiten. Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Después, el periódico digital Ecuador en Vivo saca un resumen en su portal de noticias y página principal. Y en Puyo nos retransmite Nina Radio, 104.7 FM, para Napo y provincias aledañas, solo que al día siguiente, 1 de la tarde, 13 horas. Aquí está lo que les decía que expresó Gabriel Hidalgo recién sobre este tema en Democracia TV, o Radio Democracia, como la conocemos mejor allá, y EXA. En Quito, generalmente, había alrededor de 8 a 10 candidatos y los dos con mayores posibilidades concentraban el 80% de los votos. Claro. Y los demás el 20% restante, o sea, se disputaban nada. Eso ha ido cambiando. Si teníamos un alcalde que tenía alrededor del 40, el 45% de los votos, era un alcalde muy potente. Y si tenemos un alcalde con la mitad, tenemos un alcalde muy débil, muy criticado y además con dificultades para el ejercicio del poder y de la gobernanza local. Martín Pallares, retomo su argumento. Ok, uno de los factores para el fenómeno que estamos analizando es que las élites se hayan terminado acomodando al poder y por lo tanto ya no necesiten postular a alguien cercano, propio, local, conocido y eventualmente firmado, dirigido o financiado. Significa también que esas élites actualmente
están financiando la campaña de esos candidatos no quiteños? Por supuesto, porque son las más opcionadas y porque esas opciones de poder no son, no les van a resultar ajenas al momento de establecer relaciones, ya sea comerciales, contractuales, de cualquier índole, porque de alguna forma también han aprendido a que no importa que sean de Guayaquil, de Cuenca, pero nos acomodamos, ¿no es cierto? Y entonces nos acomodamos y podemos sobrevivir perfectamente. Creo que hay que decir algunas cosas sobre estas élites quiteñas, las empresariales en este caso voy a hablar, hacen cosas muy interesantes. Es impresionante el trabajo social que hacen muchos, tienen fundaciones, etcétera, y eso está muy bien, pero ya no tienen un proyecto de país por el cual trabajar desde la política, desde la necesidad de los liderazgos políticos. Están haciendo casas para sectores pobres, están haciendo programas de alimentos también asimismo para pobres, están trabajando en contra de la pobreza. Es impresionante toda la serie de cosas que hacen, pero han perdido este sentido nacional político, en este sentido de un modelo político para el país. Martín, una cuestión adicional. Claro, yo mencionaba algunos líderes emergentes. Ahí entra lo que dice Juan Carlos, no hay partidos, entonces no hay un partido que represente el libre comercio y un partido que represente el Estado fuerte, etcétera. Entonces no encajan ahí. Es una serie de factores, Carlos, son varios, no es uno. Confabulan con todo esto. Ya, pero yo iba justo a propósito de Juan Carlos, da un argumento en que él lanzó el guante para que me lo chante y me lo chanto. Otra cosa es que en este rato no me corresponde a mí refutar eso. Él dijo una cosa que es verdad. Parte de este problema la tienen los periodistas. Hablo en plural, la tenemos los periodistas. Lo incluyo. Que pretenden excluir de la discusión a quienes no plantean el asunto en términos correísmo o anticorreísmo. O son anticorreístas o no son anticorreístas. Pero si no, excluidos de la discusión, de la figuración, del reconocimiento que le genera. ¿Usted coincide con que estamos cometiendo ese error, cayendo en ese juego? A ver, yo ahí no le veo tan claro. Yo creo que el correísmo representa a una posición antidemocrática. No es un movimiento demócrata, es un movimiento autoritario que no cree en la democracia, que cree en los modelos para que duren 300 años. Eso no es democrático. No cree en la alternancia del poder, no cree en los derechos individuales. Entonces, el periodismo existe porque existe la democracia. El momento en que se acabe la democracia, se acaba el periodismo. Entonces, ¿qué carajos van a decir los periodistas? Ya, pero estamos presentando, Martín, estamos presentando las opciones como que todo es, o están con el totalitarismo o están contra el totalitarismo. No existe una tercera vía, no existe una opción que diga no soy ni lo uno ni lo otro, no soy ni pro ni anti, soy esto. ¿Por qué? Porque el periodismo depende de la democracia, entonces uno está con la democracia o está en contra de los que no creen en la democracia. Es así y así es en el mundo entero, Carlos. Ok, sigamos. Así refuta Martín su argumento. ¿Cómo lo comentaría usted, Juan Carlos? No sé por qué Martín insiste en tema de las élites empresariales que no tienen un espacio para canalizar sus propuestas, porque las élites empresariales están para buscar el desarrollo de sus sectores a nivel gremial y contribuir desde la perspectiva empresarial al crecimiento del país. No están para proponer un modelo de país. El modelo de país. ¿Para hacer lobby con el gobierno? Mira, en Perú, por ejemplo, pongo como ejemplo Perú. No, pero un país ¿están para hacer lobby con el gobierno? Es decir, para conseguir de las instancias de poder las mejores regulaciones para su sector. Sí, y de hecho el financiamiento de campañas y el aporte a campañas es el génesis de la corrupción. Porque muchas veces justamente ahí empiezan los vínculos y los favores que luego se cobran a través de regulación que les favorezca o qué sé yo. Eso ha habido siempre y seguirá habiendo. ¿Usted iba a mencionar algo de Perú? Ya. Pero en Perú, por ejemplo, el sector privado
funciona independientemente de los relajos que se generen en la política. Hay una inestabilidad crónica, sin embargo Perú sigue creciendo, el riesgo país no aumenta porque los sectores privados se dedican a trabajar por el sector que representan independientemente de la política. Entonces, cuando Martín dice los sectores gremiales no tienen cómo canalizar, no les corresponde a ellos, a quienes les corresponde a los partidos políticos. Okay. Por eso estoy de acuerdo con lo que decía Martín. Un partido político tiene que decir, a ver, ellos defienden el libre comercio, defienden el estatismo, defienden la privatización, defienden, o sea, ahí es donde se definen las ideas. Entendido. Por las que la gente vota. Tengo que proseguir. César, ¿podemos seguir ad libitum o ad infinitum, ambos sentidos, analizando las causas para este fenómeno? Creo que hemos puesto sobre la mesa suficiente. ¿Cómo lo enfrentamos? Se nos viene esta papeleta. No hay candidatos que representen un proyecto nacional surgido de Quito, peor, tampoco surgido de un consenso general. ¿Qué hacemos? Carlos, voy a tocar algo que todos los ecuatorianos debemos tener al menos en la memoria histórica. La política se construye. Se construye. Y voy a referirme a un líder, al doctor Rodrigo Borja Ceballos. Él construyó su ideología, su sueño en la izquierda democrática. Y por años se recorrió el país y fue formando los comités provinciales, nacionales, hasta ser la izquierda democrática. No va a haber otro caso. Y llegó y ganó las elecciones. Después de dos intentos, y después de perder, ¿no es cierto? Después de perder. Hoy no hay circunstancias para eso. Pongo el no ejemplo. Le pida peras al horno usted también. Pongo el ejemplo, porque aquí no se construye nadie. Ni siquiera se ha podido construir un diálogo nacional. En una mesa de diálogo en la que se tienen que sentar, ¿cuántos? ¿500? No, Carlos, 5, 10, 12. Ya, abocados de esa realidad. Entonces, ¿vamos al mal menor? Entonces, Carlos, hemos llegado, al Ecuador lo hemos empujado. Todos. Me incluyo los ciudadanos, me incluyo yo también. A dos cosas que hemos discutido aquí. Correísmo y anticorreísmo. En eso está el Ecuador. No ahora, desde hace muchos años. Es correísmo y anticorreísmo. Entonces no importa quién sea el candidato. Este es el que está anticorreísmo. Vota por esto. Ok, vamos a seguir analizando el fenómeno cuando volvamos. Y la opinión que les tengo pendiente, Ricardo Noboa Bejarano, que es nuestro invitado para mañana, en Ver a su manera. El martes tratamos un tema de salud pública. Si no me equivoco, es accidente cerebrovascular. Eso a propósito de que tuve uno hace 3 años y medio. Y gracias a Dios, porque no hay otra explicación, salí casi incólume, con mínimas secuelas que, a Dios gracias, no afectan mi funcionalidad ni capacidad de aportar. Pero justamente desde esa experiencia quiero hacerles algunas advertencias. El fracaso de alcaldes quiteños tras Paco Moncayo, en contraste con el éxito de León Febres Cordero y Nebot de 1992 al 2019, hicieron creer a buena parte de Quito que un buen administrador para presidente vendría de Guayaquil. A ese factor se unió la carnicería entre líderes locales ascendentes, cuyo fraccionamiento hizo posible el triunfo de populistas y pseudo-revolucionarios dentro y fuera de Quito. Los pueden seguir en Estados Unidos por Macro Digital, una cablera en la cual hay 12.000 o 14.000 ecuatorianos que se conectan usualmente en este horario. Tiene también repetidoras en Galápagos, Santo Domingo, Loja y otras provincias, como ustedes pueden ver allí. A Ricardo Noboa le plantearon esta semana este tema, que como les dije lo puso a circular Martín Payares en Expreso y luego con Politizados junto a Roberto Aguilar. Y esta fue su perspectiva. Creo yo que las universidades quiteñas se han alejado muchísimo, en general, pero en Quito se han alejado muchísimo del quehacer político. Incluso la Universidad Central de Quito, que ha sido siempre una gran fábrica de políticos quiteños, la Universidad Católica de Quito, no tienen una participación activa en la vida política nacional. Entonces, yo creo que hay un alejamiento de la política, a pesar de que hay siempre una cercanía al poder, debido a que no hay duda alguna de que el sector burocrático es el que maneja el petróleo, es el que maneja la electricidad, es el que maneja la minería. En general, es un sector que vive en la capital y que tiene una injerencia enorme en el desarrollo nacional. He ahí otra de las explicaciones del fenómeno. César Ron,
¿qué hacemos entonces frente a la próxima elección? Si seguimos marcados por el correísmo o anticorreísmo, dada la presencia fuerte de ese liderazgo durante 10 años, el hecho de que son la primera fuerza política del país, aunque por primera vez en las encuestas de una carrera presidencial figuran segundos y no primeros. Esto es un fenómeno extraño, por la fuerza del gobierno, del nuevo gobierno, que se presenta nuevamente con su candidatura para una reelección, que tiene este momento la mayor aceptación en el país que todas las otras candidaturas. Construir una candidatura en 6 meses va a ser muy difícil, Carlos, por no decir imposible, ¿no? Peor con la atomización que tenemos. Y entonces, ¿qué es lo que quedaba? Para competir con ideas, con programas, con fuerza. Aquí estamos, esto representamos lo que estamos hablando ya. Unirse, pues. ¿No le ve usted hacer opción, el frente, entonces, a la tercera vía? hacer el Frente de Salvación Nacional. Pero ¿cuál tercera vía, Carlos, con 17 candidatos? La de Henry Cucalón. Henry es un extraordinario candidato. Pero Extraordinario. Ojalá yo me equivoque y le dé el tiempo en estos 6 meses para llegar. Ok. Doctor Juan Carlos Solín, ¿usted quiere comentar o acotar a lo que dijo Gabriel Hidalgo? Pero antes me refiero a lo que acaba de decir César. Fíjate, los absurdos de la política actual. Henry Cucalón era el vocero del gobierno de Lasso, la figura, una de las más relevantes del gobierno de Lasso. Y sin embargo, en lugar de que el movimiento de Lasso apoye a Cucalón, lanza otro candidato, a Tabaqui. Y Cucalón es candidato por el partido de la ministra a la que él interpeló. La gente no es tonta, Carlos. Puede ser un hombre brillante, una mujer estupenda, pero la gente se da cuenta de estas incoherencias e inconsistencias justamente porque no hay partidos políticos. Ajá. Entonces, refiriéndome a lo que decía Gabriel Hidalgo, decía que un alcalde que llega con 20% porque están atomizadas las fuerzas no tiene gobernabilidad y es un alcalde muy débil. Ok, eso iría en contra de la atomización, que no hayan 17 candidatos, que no hayan 18 candidatos. Pero ¿cómo se comienza a consolidar un liderazgo político si no compite? Es decir, en la elección a la que yo fui parte en 2019, nos decían que nos unamos. El Código de la Democracia, un marco legal perverso, exige que los candidatos tengan representación para poder sacar, aunque sea un concejal, igual que en las nacionales, aunque sea un diputado. Entonces lanzan candidatos que no tienen ninguna oportunidad para ver si arrastran 2, 3 legisladores, 1, 2 concejales y pueden subsistir políticamente. Si la estructura legal los condena a ustedes a eso. Los corrompe, los desnaturaliza. Segundo, la acción política, Carlos. Decía César, son empresas electorales que se activan solamente en elecciones. Tiene que haber acción política, es decir, opinión respecto al acontecer nacional. Mañana se está aprobando una ley, se va a firmar un tratado comercial. Los partidos políticos tienen que decir, estamos en contra, a favor, claro, por estas razones, advertir, asumir posiciones, orientar al país y liderar. Y entonces la gente dice, este partido me gusta, independientemente de quién sea el candidato. Okay. Y el partido forma líderes, hombres y mujeres, los va aprobando una concejalía, o si llegan al poder un ministerio, y va viendo quiénes despuntan adecuadamente. Pero ahora resulta quiénes son los líderes, los que en redes sociales tienen ni sé cuántos likes y les invitan a los medios de comunicación. ¿Qué era lo que usted dijo en su cuenta de Twitter? Repítanos aquí en el medio, por favor. Qué bien dicho. Yo no sabía que eras dinosaurio también. Somos de otra generación. Perdón, ¿usted tiene más de 50? Sí, sí. Ya, ok. Pero la madre del doctor Solines fue mi profesora de Derecho Laboral, la doctora Jimena Moreno de Solines. Formidable maestra. Con las conclusiones de nuestros invitados, empezando con Martín Pallares. Volvemos enseguida. El fracaso de alcaldes quiteños tras Paco Moncayo, en contraste con el éxito de León Febres Cordero y Nebot de 1992 al 2019, hicieron creer a buena parte de Quito que un buen administrador para presidente vendría de Guayaquil. A ese factor se unió la carnicería entre líderes locales ascendentes, cuyo fraccionamiento hizo posible el triunfo de populistas y pseudo-revolucionarios dentro y fuera de Quito. Les recuerdo que emitimos desde los estudios del canal 24/7, que es canal 3 en Stream TV Cable, 9 en Claro TV, 12 en Divinet y 99 en As Televisión. Martín, de lo mucho que haya que decir y quede por decir, ¿cuál sería su último comentario? Bienvenido. Yo diría que este tema que tú has puesto sobre el tapete es vital para entender el Ecuador. ¿Qué es lo que está pasando con Quito?
yo estoy de acuerdo con que deben haber un montón de factores que están coadyuvando para que exista esta acefalía, esta falta de motivación de liderazgo para el país. Lo de las universidades que dijo Ricardo Noboa, creo que es parte de la crisis de las élites que yo estaba mencionando. El tema de los partidos políticos que mencionó Juan Carlos y César Ron también me parece que son motivos, y deben haber muchos más. Yo también me pregunto, y aquí meto otro temita, por ejemplo, todas las élites quiteñas fueron a vivir en los valles, en ciudadelas cerradas, dejaron de tener vecinos, dejaron de tener preocupaciones por lo público. Esos jóvenes, la única conexión que tienen con el mundo nacional, con el país, es si el guardia está o no está, o si está llegando el Uber con la comida para... Entonces, me parece que también se han ido aislando. Lo que dijo Juan Carlos al principio, se han ido, o César creo que fue, sí, César fue, se han ido arrinconando a sí mismas, ¿no? Entonces me parece que hay una... Y felicito por esta discusión, porque creo que es clave para entender al Ecuador. Haremos segunda parte, Martín. Les acabo de decir lo mismo fuera de micrófonos a mis invitados. César Ron, su conclusión. La política y la democracia se construye, se tiene que construir. Nosotros los ciudadanos tenemos que construir, no podemos esperar solamente que el partido político aparezca un partido político, ¿no es cierto? Estamos esperando todos que aparezca el partido político que diga todo lo que necesitamos de escuchar y que plantee todo lo que necesitamos hacer y cambiar en el Ecuador. Eso no existe, lo tenemos que construir la sociedad, todos nosotros. Y peor, pues, con esta decadencia de partidos políticos donde no son capaces de sentarse a construir un acuerdo nacional de salvación nacional, porque el Ecuador requiere de eso, salvación nacional. Eso no existe. Empecemos desde nosotros, propone César Ron. Los ciudadanos construyamos desde nosotros. ¿Usted, doctor? Insisto, la universidad genera pensamiento, genera ideas, genera profesionales de calidad, no genera líderes políticos. El sector privado puede defender sus intereses, puede aportar para la construcción de mejor regulación, de mejores leyes que favorezcan la productividad, pero no genera líderes políticos. Los líderes políticos se construyen y crecen, nacen, crecen y se consolidan en los partidos políticos que representan, porque los partidos representan las ideas. Aquí en el Ecuador el proceso de descentralización generó un fenómeno muy interesante, y es que comenzaron líderes regionales a sobresalir porque ya tenían más funciones. Entonces veíamos, por ejemplo, que el prefecto de la SUAY, Yacu Pérez, ¿no?, saltó a la palestra presidencial, a la candidatura presidencial de la prefectura de la SUAY. Vemos que Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, saltó también a la candidatura presidencial. Se forman, el alcalde Manta, que fue asesinado, se lo veía como una figura fulgurante en la política nacional. Lleguemos hasta allí. ¿Ya? Entonces yo pienso que lo que se necesita es consolidar partidos políticos para que sean verdaderos líderes con ideas claras y que representen las necesidades de la gente. ¿Y hasta entonces qué? Trataré de responder a esa pregunta cuando volvamos. El fracaso de alcaldes quiteños tras Paco Moncayo, en contraste con el éxito de León Febres Cordero y Nebot de 1992 al 2019, hicieron creer a buena parte de Quito que un buen administrador para presidente vendría de Guayaquil. A ese factor se unió la carnicería entre líderes locales ascendentes, cuyo fraccionamiento hizo posible el triunfo de populistas y pseudo-revolucionarios dentro y fuera de Quito. Tengo muy poco que añadir lo que han aportado nuestros invitados sobre las causas para que Quito haya perdido su liderazgo político. Lo grave de eso, aparte de que significa una merma en su capitalidad y todas las carencias, desvíos o contradicciones que se han evidenciado y en parte hemos citado a lo largo de este programa, no está tanto en que no haya un quiteño con opciones para presidente de la República, sino en que el pensamiento que se gestó allá dejó de florecer por las circunstancias que se han explicado aquí. Y sobre todo por una razón fundamental. Quito ha sido el bastión fundamental contra el correísmo en las últimas elecciones. Fue el factor para que pueda ganar Guillermo Lasso. Fue el factor para que pueda ganar Daniel Noboa. Y a Quito le están haciendo pagar el precio, la están castigando
por haber sido el puntal en impedir que el totalitarismo vuelva como en Venezuela, según pretenden ahora. Desgraciadamente, seguimos en el mismo dilema, aunque no debería serlo. No deberían haber dos opciones, pro y anti, sino pro, anti y a favor de. Desgraciadamente, en la próxima elección se juega. O escogemos una opción democrática que esté contra el totalitarismo, o escogemos al totalitarismo disfrazado de opción democrática. Segunda parte, próximamente. Buenas noches.